Muy buenas. Continuando con el curso de electricidad básica, ahora presentaremos uno de los temas más importantes, que es el tema del polímetro o el tester. El polímetro o el tester es una herramienta de diagnóstico muy utilizada en el tema de la localización de averías eléctricas, ya que con este elemento podemos comprobar roturas de cables, continuidad, caídas de tensión y voltaje en la red, comprobar valores de resistividad en resistencias, funcionamiento de diodos, entre otras cosas. El tester es una herramienta muy útil si se sabe aprovechar y se trabaja con unas pautas, las cuales explicaremos en este apartado. Como podemos ver en la siguiente imagen, se ven las partes de un tester y una breve explicación de su funcionamiento. Además de este tipo de tester, hay otros con funciones más complejas, como la pinza amperimétrica, donde se comprueba el consumo en amperio de las líneas de alimentación en miliamperios y milivoltios. Otros son usados para verificar tensiones y consumos muy pequeños, además para forzar tensión para comprobar señales analógicas en los PLC, entre otros. Esto es un tester bastante básico. Tenemos nosotros el rango mínimo-máximo, el símbolo de voltaje de tensión alterna, la tensión continua, la retroiluminación, la tecla Shift para cambiarlo mediante la posición, test para comprobar los diodos, pitido para medir continuidad, medida de resistencias, milivoltios, medida de intensidad en corriente continua, medida de intensidad en corriente alterna, el conector de la pinza para medir intensidad, detector común de la pinza negra y conector de pinza roja para medir los parámetros menos la intensidad. En sí, este de funcionamiento, esto es un tester bastante estándar. Luego tenemos nosotros las pinzas amperimétricas, que son estas, que también las tenemos conectadas a los tester, y con estas, ¿qué es lo que nosotros logramos? Con las pinzas amperimétricas lo que nosotros logramos es poder medir la corriente que circula por un cable sin la necesidad de desconectarlo. En sí, antiguamente, sin la pinza amperimétrica, para nosotros poder detectar un consumo de corriente necesitábamos desconectar un extremo, unir ese extremo, pasarlo por el tester y luego conectar la otra punta. Es decir, que el tester sería nuestro puente. Ahí nosotros ubicaríamos la parte del amperaje y nos indicaría cuánto se está consumiendo en el circuito. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que tenías que desconectar en la instalación para poder comprobarlo y todo eso. Al final era un engorro, una pérdida de tiempo. Con las pinzas amperimétricas, ¿qué hacemos? Nosotros, por medio de esta pinza, la abrimos, ponemos el cable en el centro, la cerramos y aquí nos dará a nosotros el valor de amperio que posee. Esto nos da una facilidad a la hora de los diagnósticos para comprobar si tenemos un consumo cuando está apagado, comprobar cuando el motor está en funcionamiento si las tres fases consumen lo mismo, ya que si las tres fases van en valores distintos, pues con esto lo que nos ocurre es que estamos teniendo un consumo irregular en el motor, es decir, que puede ser que uno de los bobinados esté afectado. Luego tenemos nosotros el fasímetro. Este elemento lo que nos hace a nosotros es para saber en el sentido de giro de las fases. ¿Por qué es importante el fasímetro? El fasímetro es importante porque si nosotros vamos a hacer una instalación de un cuadro eléctrico, tenemos que comprobar en qué sentido están girando todas las instalaciones o los cuadros de alrededor. ¿Por qué? Porque yo necesito que todos mis cuadros en mi zona estén todos conectados de la misma manera y girando todos en el unísono. ¿Por qué? Porque así, si yo puedo conectar otro cuadro o otro motor o lo que sea, puedo mantener el mismo código de colores en todos los cuadros. Así, de esta manera voy a tener siempre el mismo sentido de giro en todos. ¿Cómo funciona? Aquí me aparece cada uno de los colores donde va conectado, en R, S y T. A la hora de nosotros conectarlo en ese orden en el embarrado, nos va a empezar a girar la rueda en un sentido. Si nos gira en un sentido, pues cuando vayamos a conectar nosotros en el cuadro eléctrico el embarrado, tenemos que volver a comprobarlo y ver si gira en el mismo sentido. Si vemos que gira en el sentido opuesto, eso quiere decir que tenemos una de las fases al revés. Entonces volvemos a reubicarla y así nos gira siempre en el mismo sentido. Y tendríamos los dos cuadros o todos los cuadros al unísono. ¿Cómo comprobamos nosotros el voltaje con el tester? Pues en este tipo de tester que vienen con escala, lo que nosotros podemos ver es que dependiendo de la escala de trabajo lo ubicamos y hacemos la comprobación. La comprobación la vemos nosotros entre el polo positivo y el polo negativo. Con eso vamos a tener nuestra diferencia de potencial, que es nuestro valor de voltaje. Actualmente las pinzas perimétricas y los testers no tienen tanta selección, sino son selecciones más simples. Y ellas internamente lo que hacen es un autoajuste. Es decir, que yo a la hora de poder comprobar esto, voy a tener directamente el autoajuste. En una manera para diagnosticar si nosotros tenemos el circuito roto o no, ¿qué es lo que hacemos? Pues yo lo que hago es que yo, por ejemplo,
yo compruebo tensión en este punto, en el positivo y el negativo, si es un circuito en serie o un circuito en paralelo. En este caso vamos a ponerlo así. Si yo tengo roto aquí, lo que voy a hacer es que cuando pruebe con el tester no voy a tener ningún valor. Me va a dar 0 directamente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo que puedo hacer es ir haciendo pequeñas comprobaciones a ver dónde puede estar. Eso yo lo puedo comprobar por medio de la continuidad en este caso. Si yo estoy trabajando con un sistema de relés y lo que me hace es que el contacto me cierre el circuito, yo lo que hago es que comprobar con el tester, dejo el negativo en el punto negativo y con el positivo me voy moviendo en los diferentes puntos de conexión. Es decir, si nosotros, por ejemplo, esto es un contacto abierto que se cierra a la hora de ser actuado y vemos que aquí no sale tensión, pues yo comprobaría con mi tester, compruebo aquí si veo que me da 24 voltios o 230 y luego compruebo aquí a la salida si me da 24 o 230. Si no me da tensión y el relé está activado, eso quiere decir que está haciendo contacto, pero no hace el suficiente como para que entre el voltaje, para que pase. Es decir, que me da 0. Entonces su diferencia de potencial será 0 porque no hay. De esta manera nosotros podemos diagnosticar si un relé funciona o no correctamente. Es muy importante el comprobar tensión en las salidas de todos los elementos para nosotros poder corroborar de que de verdad está saliendo tensión por esos puntos. Si no sale tensión por esos puntos, eso lo que quiere decir es que tenemos un problema en la instalación. Luego, como explicaba antiguamente, como estaba diciendo antes, para medir nosotros el amperaje, antiguamente se hacía esto. Se probaba el elemento, se utilizaba el tester como un puente y la corriente que circulaba dentro del tester era la que nos iba a dar a nosotros el consumo del motor. Actualmente lo que hacemos con la pinza amperimétrica es esto. Solamente conectamos el cable que necesitamos medir y ya nos da el valor. Y nos ahorramos este proceso de conexión y de desconexión. Eso es un gran avance y de verdad que una gran ayuda. En este caso, bueno, aquí estamos nosotros comprobando, por ejemplo, una instalación con un interruptor. Aquí nosotros podemos comprobar pues el amperaje, todo. Si yo en este caso, por ejemplo, yo quiero comprobar de que mi circuito está bien, vamos a hacer una prueba primero. Por ejemplo, yo no tengo tensión, quito la tensión del circuito y yo quiero probar de que mi circuito, cuando yo tengo aquí a este punto, cuando yo cierro el contacto, yo quiero que todo mi circuito funcione. ¿Qué hago yo? Mido continuidad o el pitido. Pongo una punta aquí, la otra punta aquí, importante que no haya tensión, cierro el contacto y me debería de hacer el circuito completo y activarse el sonido. Ahora yo quiero comprobar si la tensión es correcta y funciona bien. Aplico tensión, dejo mi punto negativo aquí y compruebo. Compruebo, toco con el lado negativo, lo mantengo aquí, el lado positivo, toco en este punto, me marca 24, por poner un ejemplo de tensión, toco este punto y me marcaría 0, y cuando lo pulso me marca 24. Eso quiere decir que en el momento de accionar funciona correctamente. Esto es bastante útil para nosotros ir comprobando la instalación. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo este cable roto y yo compruebo que de aquí a aquí no tengo tensión y tengo 0, lo que hago yo es que pruebo continuidad. ¿Cómo pruebo la continuidad? Pues dejo aquí el punto negativo y empiezo a comprobar. Toco con el punto negativo el punto positivo, no suena. Toco aquí, tampoco suena. Toco aquí, tampoco suena. Toco aquí y suena. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo un problema de aquí hacia adelante. Luego lo que hago es que traslado el negativo aquí. Pruebo que de aquí a aquí no pita, eso quiere decir que esto está roto. Si pongo aquí y aquí, cierro, pita, quito, deja de pitar, eso quiere decir que este está bien. Por descarte ya me doy cuenta de que este sería el roto, por la comprobación que he hecho. El tester es una gran herramienta para ahorrarnos en el proceso de diagnóstico si se sabe utilizar. Teniendo las funciones de voltaje, de amperaje y de continuidad, podemos saber si tenemos un cable roto, si hay un cable averiado, si tenemos un problema en la manguera, si medimos la resistencia y la resistencia nos da valores astronómicos, si el cable nos da infinito y nos genera una resistencia, quiere decir que el cable está roto. Son muchas cosas que se pueden ir comprobando mientras se va haciendo, pero de verdad que es una herramienta bastante útil. Este apartado es bastante corto. Este solamente se explica el funcionamiento del tester. Y aquí sí es interesante si tenéis la oportunidad de ir probándolo en diferentes instalaciones. Siempre hay que estar pendiente de una cosa. Cuando se vaya a trabajar con continuidad es muy importante, pero muy importante que se quite tensión. ¿Por qué? Porque con la continuidad yo lo que hago es que hago un puente dentro del aparato.
decir, dentro del tester. Es decir, que si yo tengo positivo y negativo, voy a hacer un cortocircuito. Si yo tuviera en este caso el polo, si yo tengo el positivo aquí, coloco la pins, lo coloco en continuidad. Tengo tensión, pongo mi punta roja aquí y la punta negra la pongo aquí, yo encenderé esta parte del circuito. Si aquí tengo una bombilla, la encendería. ¿Por qué? Porque la corriente pasaría a través de mi tester y la haría aquí. ¿Cuál es el peligro de esto? De que si tú, por ejemplo, estás comprobando relés y de repente haces ese puente de positivo a otro elemento y lo enciendes, si enciendes un motor, si enciendes una luz, no hay un problema. Pero si enciendes un motor y hay una persona cerca o algo, puedes causar de verdad un problema y alguna lesión. Entonces siempre es importante que si se prueba continuidad, no haya tensión en la instalación. Y si vas a probar tensión, siempre trabajar con tensión e ir comprobando seguramente qué elementos son los que tocas. Como siguiente, esto es algo que quería agregar yo aquí, que es el tema de motores, el tema del coleccionado de motores. Lo quería tocar aquí para empezar a tocarlo como un punto, y es el tema de conexión de estrella-triángulo, que siempre me han preguntado la gente sobre en los cursos, el tema de cómo se conectan, que siempre se suelen encontrar los motores y eso. Pues bueno, el tema en estrella-triángulo, lo importante y lo que hay que tener claro es saber en qué circuito nosotros estamos trabajando. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos vienen los motores conectados en una de las dos conexiones, pero tenemos que fijarnos nosotros en la placa característica que nos dice tensión 230 estrella, 380 triángulo. Depende de la que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que ver es con qué tensión nosotros estamos trabajando para ver nosotros cómo haríamos los puentes. Si por ejemplo en nuestro motor nos aparece que 230 es conexión triángulo, pues nosotros, si nuestra red es trifásica de 230, nosotros conectaremos triángulo. Si nos aparece que es 380 conexión estrella, pues nosotros conectaremos nuestro motor estrella porque trabajamos con 380. Nos aparece conexión 380 triángulo, pues conectamos nuestro motor a 380 triángulo. Hay que estar muy pendiente de esto porque me ha ocurrido en muchos casos en el tema de mantenimiento y en trabajos que se montan motores tal cual vienen de fábrica. ¿Qué pasa? En fábrica los montan de una manera X y esa no puede ser, no tiene que siempre ser la correcta, ya que nosotros tenemos instalaciones diferentes. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con eso, de cómo está conectado. Ya luego en el apartado de motores explicaremos un poco sobre cuáles son los devanados y todo. Esto era más que todo un poco para tocarlo. En el tema de los testers, ¿por qué? Porque yo para poder comprobar en un motor si el bobinado está bien del motor, yo lo que hago es que quito los puentes. Quito todos los puentes. Y lo que hago es que con el tester pruebo continuidad del punto U al X, o en este caso de V1 a V2, y compruebo. Si me da continuidad, es decir que el bobinado está correcto. Si yo pruebo el punto U1, el punto V1, lo pruebo con el punto U2, no me tiene que dar continuidad. Y con W2 tampoco me tiene que dar continuidad. Con U1 tampoco me tiene que dar continuidad. Y con W1 tampoco me tiene que dar continuidad. Entonces, yo lo que hago es que al comprobar esto ya me doy cuenta que un bobinado está bien. Y hago lo mismo en los otros. Luego mido el ohmiaje, la resistencia. Tengo que tener más o menos el mismo valor entre todos. Si veo que tengo una fluctuación muy grande en las resistencias, eso quiere decir que uno de los devanados está dañado. Entonces, esa es una de las maneras de comprobación con el tester. Por eso también está metida esta imagen dentro de este apartado. Porque uno de los puntos más importantes para comprobar un motor se hace con el tester. Así nos podemos ahorrar también muchos temas de averías más adelante. ¿Qué ocurre? Si yo tengo mi motor y yo pongo aquí mi punta positiva y la negativa la toco la estructura y me da continuidad, eso quiere decir que tengo un problema en el devanado, que me está haciendo cortocircuito con la tierra, con la carcasa. Es decir, que ese motor tendría que retirarlo. Si yo de repente toco y hago continuidad con la U1, U2 y V1, eso quiere decir que tengo un roce, un toque entre espiras y me va a causar un cortocircuito. Entonces también ese motor tengo que quitarlo. Si veo que la resistencia unas me dan 20 ohmios, 12 ohmios y 5 ohmios, eso quiere decir que tengo un problema en el devanado que ya está perdiendo resistividad. Entonces, cuando el motor esté en caliente me va a causar cortocircuitos por exceso de consumo. Entonces es muy importante, por eso digo lo del tester, para poder comprobar y sobre todo los motores. Bueno, ya con esta explicación ya acabaríamos el apartado número 7 de los testers.